Ya. Ahora, chicos, vamos a continuar con el tema de trapezoides, cuadriláteros uno, con las propiedades ya mencionadas en clase, en la teoría. La suma de los ángulos internos en todo el trapezoide es 360 grados. La suma de los ángulos externos también es 360. También hemos dado la propiedad del cuadrilátero cóncavo, o llamado también propiedad del boomerang, y también la propiedad del pescadito, o tiburón, como le dicen, ¿no? Como es el sobrenombre. Problema uno. A ver, te piden calcular en este cuadrilátero o trapezoide ABCD cuánto vale el valor de X, ¿no? A y X. Se observa en la figura que este ángulo mide 130, este ángulo cóncavo 280, este ángulo mide 110 grados, es exterior, cuidado. Este ángulo en A, este ángulo de aquí es X, ¿ya? Y el ángulo interno en B es 130 grados. Si queremos usar la propiedad de la suma de las medidas de los cuatro ángulos internos igual a 360 grados, tenemos que ver los elementos. Tenemos que tener el ángulo interno alfa, el ángulo interno beta, el ángulo interno teta y el ángulo interno phi. Estos son medidas internas de este cuadrilátero. Entonces vamos a ver la figura. Este ángulo de aquí es interno. Su medida es la misma medida que X. ¿Por qué? Porque se llama opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. O sea, esto de acá es X también. ¿Ya? Luego, ¿qué observamos? Observamos que este ángulo en B es interno. El ángulo C, este ángulo de acá, es interno y no sé cuánto vale. Pero en C, este ángulo interno y este ángulo cóncavo, que mide 280 grados, estos dos deben sumar 360 en el punto C, ¿no? Este ángulo interno y su ángulo cóncavo suman 360, una vuelta entera. Si este ángulo cóncavo es 280 grados, ¿cuánto le falta para 360? El ángulo interno debe ser 80 grados entonces, porque 80 más 280 es 360 grados. Muy bien. Este ángulo de acá, que debe ser el ángulo interno en D, este de acá, ese ángulo interno en D, esto de acá, hay que hallarlo también, ¿no? Porque sabemos que los cuatro ángulos internos deben sumar 360 grados. Pero ¿cuánto vale este ángulo interno? Si el adyacente es exterior y mide 110. Sabemos que esto forma un ángulo llano. Un ángulo llano mide 180 grados. Si esto mide 110, ¿cuánto le falta? Le falta 70 para que estos dos sumen 180 grados. Muy bien. En resumen, la medida de A, que es interno, que es este de acá, es X. La medida de B, que también es interno, este ángulo de acá es 130. La medida en C, este ángulo interno de acá es 80. La medida en D, este ángulo interno de acá es 70 grados. Los cuatro deben sumar 360. Planteando la ecuación. X más 130 grados más 80 grados más 70 grados debe ser igual a 360 grados. De esa ecuación debe de salir el valor de X. Vamos a ver. X más 130 más 180 es 210. 210 más 70, 280 grados. A ver de nuevo. 70 más 80, 150. 150 más 130, 280. Esto es igual a 360 grados. Y aquí sale el valor de X. 360 queda igual. Y más 280 pasa al otro miembro a restar. Menos 280 grados. Y aquí sale el valor de X. 360 menos 280, 80 grados. Ese es el valor de X en el problema 1. Problema 2. En el problema 2 vamos a usar la suma de los ángulos externos en un cuadrilátero. Según esta figura, esta propiedad A minúscula es la medida de un ángulo externo o exterior. B también es externo. C también es externo. D también es externo.
los cuatro externos deben sumar 360 en todo cuadrilátero, sea convexo o cóncavo. Perdón, convexo. En los convexos solamente suman 360 grados los ángulos externos, ¿ya? En cambio, los ángulos internos suman 180 tanto en el convexo y en el cóncavo. Sus ángulos internos siempre van a sumar 360. Pasamos a la suma de los ángulos externos, que es 360. Según el gráfico, se observa que en A se tiene un ángulo exterior de 100, en B un ángulo exterior X, en C un ángulo exterior 4X. En cambio, en D se tiene un ángulo interno de 80. Si yo quiero usar esta fórmula, necesito saber que los cuatro ángulos sean externos, ¿no? Este de acá es externo, muy bien, esto también es externo, esto también es externo. En cambio, esto de acá es interno. El externo se obtiene prolongando este lado AD hacia la derecha y esto sería el externo. Este externo con este interno deben sumar un ángulo llano y el ángulo llano mide 180 grados. Si esto vale 80, ¿cuánto le falta? Le falta 100 grados. 100 más 80, 180 grados. Ese es el valor del ángulo llano, ¿ya? Ahora vamos a usar la propiedad que la suma de los cuatro ángulos externos es 360. El ángulo externo en A es 100 grados. El ángulo externo en B es X. El ángulo externo en C es 4X. Y el ángulo externo en D es 100. Y eso suman ¿cuánto? 360 grados. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí. Sumemos. 100 más 100 es 200 grados. X más 4X es 5X. Y esto debe sumar 360 grados. Muy bien. De aquí 5X es igual. 360 grados queda igual. Y 200 grados pasa al otro miembro a restar. Más pasa con menos. Menos 200. De aquí 5X es igual. 360 menos 200, 160 grados. Y de aquí obtenemos el valor de X. 160 entre 5. Eso tienes que saber dividir. 160 entre 5. 3 por 5, 15. Me queda 1, bajo 10. 10 entre 5, 2. 2 por 5, 10. 32 grados vale 160 entre 5. Sale 32 grados. Ese es el valor de X, chicos. Problema 3. En el problema 3 se observa aquí la propiedad del cuadrilátero cóncavo, o llamado también boomerang, ¿no? Alfa más beta más teta es igual a X. Esta es la propiedad del boomerang o la propiedad del cuadrilátero cóncavo, ¿ya? ¿Por qué le dicen cóncavo? Habíamos dicho, porque este ángulo de aquí es un ángulo cóncavo. Y un ángulo cóncavo es mayor que 180 grados. Con este de acá deben sumar 360, por supuesto, ¿no? El valor de X es la suma de estos tres, ¿ya? Se necesita el ángulo aquí de medida alfa, necesita el ángulo acá de beta y aquí también de teta, para que esta suma sea igual a este ángulo de acá, que es X, ¿ya? Ahí está la figura. Según el gráfico, este ángulo cóncavo vale 320. En A, el ángulo cóncavo es 350. En D, este ángulo de acá es 330. ¿Cómo hay el valor de X? Haciendo similitud con la propiedad, necesito hallar este ángulo. Pero este ángulo, ¿cuánto vale? Es este de acá. ¿Cuánto vale? Vale una medida de tal modo que sumado con 350 te dé una vuelta de 360 grados. ¿Cuánto le falta a 350 para 360? Le falta solamente 10 grados. ¿Ya? Igualito aquí. Esto también necesito este ángulo, ¿no? Este ángulo de acá es este de acá. Necesito este valor. Pero este valor con este deben sumar 360, una vuelta entera. A 320, ¿cuánto le falta? Le falta 40 grados. Para que 320 y 40 sumen 360. Igualito aquí. Necesito esta medida de acá, ¿no? Ahí está, ¿ve? Esa medida necesito. ¿Cuánto vale esta medida? Si esta vale 330. 330 más esta medida debe dar 360. ¿Cuánto le falta a 330?
30 grados. Muy bien. Ese ángulo es 30 grados. A ver, 330 más 30, 360. Correcto. Ahora sí puedo usar la propiedad. Porque acá este ángulo interno mide 10, perdón. Este ángulo interno mide 40. Este ángulo interno mide 30. Y este es el ángulo que tengo que hallar, que es X. Según la propiedad, el valor de X sería la suma de estos tres, ¿verdad? O sea, este de acá que mide 10, más este de acá que mide 40, y más este de acá que mide 30. Ahora sí podemos hallar el valor de X, que es igual a la suma. 10 más 40 es 50, más 30 es 80. ¿80 qué? 80 grados. 80 grados es el valor de X, chicos. Problema número 4. En el problema 4 vamos a usar la propiedad del tiburón o del pescadito, como le llaman así. X y Y son medidas externas, mientras que A y B son medidas internas. Cuidado que A y B son medidas internas opuestas, mientras que X y Y son medidas externas opuestas también. ¿Qué dice la propiedad? Que A más B igual X más Y. ¿Ya? Ahí está. Entonces, haciendo similitud, aquí en el problema 4 te piden hallar el valor de X. ¿Qué necesito? El ángulo interno A y el ángulo interno B, que viene a ser este de acá. Esto como sería el valor de A que falta. Y esto sería el valor de B que también me falta. Esto hay que hallarlo. ¿Ya? Necesito esta medida y esta medida. Esta medida de acá viene a ser 2x y esta medida de acá viene a ser 3x. Hasta ahí estamos bien entonces. Estos dos están bien. Esa suma debe ser igual a esta suma. A esta suma de acá. ¿Ya? Necesito cuánto vale esta medida. En A el ángulo cóncavo es 320. Más esta medida deben sumar 360. ¿Cuánto le falta a 320? 40 grados. Muy bien. Y aquí, en C, este ángulo cóncavo es 330. Más esta medida de acá debe dar también 360. ¿Cuánto le falta a esa medida entonces? ¿Cuánto le falta? Le falta 30 grados, ¿verdad? Muy bien. 30 más 330, 360. Correcto. Ahora sí podemos usar la propiedad, ¿no? Así como está, ¿eh? La suma de estos dos y la suma de estos dos son iguales. La suma de estos dos, que es 2x, más 3x, debe ser igual a la suma de estos dos. 30 más 40. O 40 más 30, que es lo mismo. 40 más 30 grados. 2x más 3x vale 5x. 40 más 30 vale 70. 5 pasa a dividir y queda 70 entre 5. ¿Y cuánto es 70 entre 5? Dividiendo te va a dar 14 grados. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos con el 5. El 5, otra vuelta, vamos a usar la propiedad del boomerang. ¿Ya? Recordando que la suma de estas tres medidas debe ser igual a x. Entonces, vamos a reconocer los elementos primero. Necesito saber cuánto vale esta medida. Esta medida, que desconozco, que es x, la incógnita. Esta medida, que también hay que hallarlo. Y de esa suma, esta, debe dar esta de acá. Que tampoco no sé cuánto vale. Voy a calcular esto de acá cuánto vale. Estos dos deben sumar 180 porque es un ángulo llano. ¿Correcto? 40 más esta medida deben sumar 180 grados por ser un ángulo llano. ¿A 40 cuánto le falta para 180? 140 grados. Muy bien. A ver, 40 más 140, 180 grados. Correcto. Ahora voy a hallar el ángulo interno acá en A. Igualito. Este ángulo interno y 130 que es externo deben sumar 180 porque es un ángulo llano. ¿Cuánto le falta a 130? Le falta 50 grados. 130 más 50, 180. Aquí, este ángulo de acá hay que hallarlo. Si esto vale 140, con esto sumado debe dar también 180. Estos dos deben sumar 180 grados. Si esto vale 140, ¿cuánto le falta? Le falta 40 grados. ¿Cuánto deben sumar? 180, ¿no? A ver, 40 más 140, 180. Esto también es un ángulo llano. Muy bien. Ya tengo esta medida, esta es la incógnita, x, y este es el valor de 140 según la propiedad que viene a ser este de acá. ¿Ya? Ahora sí uso la propiedad, atento. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta medida de acá? Este de acá, 50. Esta medida de acá, ¿quién sería? X.
Esta medida de acá, ¿quién sería? 40. Y esta medida de acá, ¿quién sería? 140. Ahí está la propiedad. ¿Ya? De nuevo, 50 más x más 40 es igual a 140, según la propiedad. Vamos a resolver la ecuación. 50 más 40, 90 grados. Más x igual 140 grados. De aquí vamos a despejar x. ¿Cuánto vale? 140 y 90 pasa a restar. Menos 90. Ahora sí, vamos a hallar x. 140 menos 90 es 50 grados. Ese es el valor de x. Problema 6. Propiedad del tiburón o del pescado. ¿Ya? Esta propiedad de acá. ¿Ya? Mira cómo va. X más Y es igual a más B. Nada más. Hay que reconocer los elementos, ¿no? Primeramente. ¿Ya? Hay que tener esta medida. Hay que tener esta medida que son opuestos. Hay que tener esta medida y esta medida que son externos. Cuidado. ¿Ya? Vamos al problema. En el problemita, esto es 4x. Y este de acá yo no sé cuánto vale. Estos son los opuestos. ¿Ya? Esa suma debe ser igual a esta suma de acá. ¿Ya? Esta suma y esta suma debe ser igual. ¿Cuánto suma esto? 5 más 7, 12x. Entonces esto debe ser también 12x. ¿Pero cuánto vale uno? 4x. ¿Cuánto le falta al otro? 8x. Ahora de nuevo, 8 más 4 suma 12x. Esto también debe sumar 12x. 5x más 7x, 12x. Correcto. Esta suma y esta suma es la misma. Muy bien. Pero en el punto C, este ángulo que es interno y mide 8x, con este ángulo de acá que es cóncavo, que es 28x, todo da una vuelta. Y una vuelta es 360 grados. O sea, 8x más 28x deben sumar 360 grados. 28 más 8, 36x, igual 360 grados. De aquí se despeja 360 entre 36. ¿Cuánto es 360 grados entre 36? 10 grados. Ese es el valor de x, chicos. Ahí quedamos.